Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de Saltos de Fe. Estamos muy contentos de recibirlos nuevamente en este programa. Me encuentro con Cori. Hola, pues bienvenidos. Si me recuerdan o es la primera vez que están por aquí, mi nombre es Corina y pues vamos a estar en este programa que es Saltos de Fe junto con mi compañero Miguelito. Así es, pues yo soy Miguel Dueñas. Nuevamente un saludo a todos los que nos acompañan. Y vamos a hablar de algo muy importante en este inicio, acerca del acompañamiento. En general, el acompañamiento en la vida. ¿Qué opinas de esto, Cori? Wow, pues es que hablando de acompañamiento a mí me parece como algo muy amplio, ¿no? Porque desde mi perspectiva yo creo que toda nuestra vida estamos acompañados de alguien, ¿no? Alguien que nos va instruyendo, de quien vamos aprendiendo, quien nos va guiando, pues para todo lo que abarca nuestra vida, ¿no? Creo que sí es algo muy, muy complejo, pero en lo que lo vamos a centrar ahorita más o menos, también es indispensable, porque a veces buscamos el acompañamiento en otros lugares o en algunas cosas que no son muy, no sé la palabra, que no nos ayudan como a crecer mucho. Claro. ¿Sí? Dejamos de lado el área mental, espiritual y esto que a veces pues no se ve. Buscamos las cosas más fáciles y no estamos bien orientados y necesitamos un acompañamiento que sea positivo para nosotros. Claro, porque creo que regularmente hablando de los jóvenes buscamos la felicidad o los placeres que son momentáneos en vez de buscar algo que sea duradero. Aunque claro, es más difícil, no podemos decir que es fácil, pero para ello podemos acercarnos a personas que obviamente conozcan más que nosotros, porque creo que es muy importante hablar de los amigos, porque los amigos nos acompañan también, pero a veces acudir con un amigo puede que no tenga la experiencia que ocupamos para resolver un problema en ese momento, entonces podemos acercarnos, bueno, principalmente a la familia. Creo que la familia es el punto principal donde tenemos que acudir, porque pues es la base de la sociedad. Claro, y creo que la familia es quien te acompaña desde los primeros pasos, ¿no? Desde los primeros momentos de tu vida. Y ya después tú vas eligiendo, ¿no? ¿Quién te va a acompañar? ¿Tus amigos, a tus compañeros a lo mejor? ¿Con quiénes te relacionas? ¿Sí? Si su acompañamiento a dónde te está llevando. Creo que eso también es muy importante. Es que pasa muchas veces que, bueno, hablo en mi casa, vamos a hablar de mi experiencia personal cuando estoy con mis papás y de repente me comentan algo, me dicen algo con respecto a mi caminar, algo que a lo mejor no les está pareciendo, algo, pues siempre suelo a veces responder, digo, es algo que reconozco que está mal, ¿no? Pero en ese momento me siento autosuficiente el decir de, no, yo sé qué hacer, pero realmente tenemos que aprender a escuchar a las personas que nos aman, porque ellas son las verdaderas personas que nos pueden orientar. Aunque claro, también contamos con una familia mucho más amplia, que es nuestra iglesia, y en la iglesia tenemos sacerdotes que nos pueden acompañar. ¿Tú no has tenido una experiencia con algún sacerdote? Sí, incluso creo que el acompañamiento a veces es complicado porque a lo mejor pueden darnos algún consejo o pueden decirnos que algo no está bien para nosotros y a veces uno quiere, ¿no? Es terco. Entonces, a veces es complicado abrirse a este acompañamiento porque a lo mejor no es lo que más te gusta en el momento, pero mientras no te alejes de ese acompañamiento te vas a ir dando cuenta, ¿no? Porque es un proceso, es un camino, no es algo así rápido, es algo que va poco a poco y tienes como que perseverar en ese acompañamiento, claro. Darte cuenta de por qué y poco a poco, ¿no? Ir creciendo. Es que definitivamente implica una renuncia, pero, y más cuando lo hablo también otra experiencia, cuando a la hora de confesar, ¿no? Y cuando estamos con el sacerdote y a veces nos explica o nos da un consejo, pero me ha pasado que les digo, ¿sabes qué? Esto implica renunciar a cosas a las cuales yo estoy haciendo. Y a veces tenemos que entender que el renunciar a ello nos abre, o sea, no, obviamente no vamos a renunciar por algo que no vale la pena, o sea, vamos a renunciar por algo que realmente va a llenar ese vacío que en ese momento sentimos, y obviamente quien llena
todo ese vacío que nos llena de amor, pues es de nuestro Señor. Entonces, qué hermoso eso, ¿no? Claro, te comparto que en mi experiencia en algún momento de mi vida, eh, sí, a lo mejor buscaba amistades con las que me iba muy bien cuando estaba con ellos. Y ya, era divertido, estaba chido, ¿no? Pero al final no me llevaba nada positivo. Y mi familia me lo hacía ver. Y era como que, ¿pero qué? Son mis amigos, como, ¿qué les pasa, no? ¿Por qué opinan? Son mis amigos, son mis decisiones. Y sí, al final todas las decisiones son propias, pero ellos tratan como de orientarte en base a sus experiencias, ¿no? Sí. Y al final, pues me di cuenta, pues por procesos igual de la vida, que digo, si me hubiera quedado ahí, no sé qué hubiera sido de mí. ¿Sí? Gracias a Dios por esos consejos, gracias a Dios por estarme acompañando por medio de mi familia, por medio de otros amigos, porque pues así es Dios, ¿no? Usa sus medios. Entonces, sí, sí es complicado en el momento, pero depende de uno también como tomar esa constante decisión de si quiero avanzar, si quiero ser feliz, si quiero continuar a pesar de las circunstancias. Claro, fíjate que ahorita que mencionaba acerca de los amigos, me viene a la mente también cuando a nosotros, en vez de recibir ese acompañamiento, nos toca acompañar, porque Ujú. también es difícil, ¿no? Ambas partes es difícil, pero cuando nos toca acompañar a los demás, pues debemos de llenarnos de empatía, debemos de saber cómo verdaderamente hacer poder llenar el corazón de las personas que amamos, porque muchas veces no sabemos cómo, o lo digo en una experiencia, a mí me ha pasado mucho, ¿no? A veces estoy con amigos o gente que quiero y no sé de qué manera puedo ayudar, pero desde el momento en que nos preocupamos por ello y tratamos de hacer algo, pues ya estamos acompañando, y creo que eso las personas lo sienten ese amor que uno puede brindarles. Sí, creo que también vas acompañando, compartiendo como tu experiencia, tu vivencia, tú cómo te esfuerzas, tú cómo le haces, tus decisiones cómo las tomas, que también son a veces complicadas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y además, dentro de esta familia tan grande que es la iglesia, pues también contamos con laicos que dentro de su vocación, por ejemplo, los psicólogos, los Otra psicólogos psicóloga. que también nos acompañan, nos puede platicar algo precisamente de eso. ¿Cómo sientes que se acompaña Ok. dentro de... Sí, yo pienso que todas las vocaciones necesitan un acompañamiento, ¿no? Y también un acompañamiento de salud mental, un acompañamiento psicológico y también un acompañamiento espiritual, de salud espiritual, porque últimamente me he dado cuenta que muchos jóvenes se están empezando a preocupar, ¿no? Por su salud mental, a lo mejor porque sus papás no lo hacían o por cosas Ajá. anteriores que se empiezan a preocupar por su salud mental, por poner límites, autoestima, muchas cosas, ¿sí? Pero a veces no queda como totalmente satisfecha esa parte, ¿sí? O a lo mejor queda satisfecha en ese momento, pasa más tiempo y ya luego no, ¿sí? Sí, Yo creo que porque también es importante tener en cuenta nuestra salud espiritual y que va a ser algo que se va a complementar. Porque la salud mental somos conscientes de que la necesitamos y no la vemos a simple vista, ¿no? Y es igual con la salud espiritual. A lo mejor no la vemos a simple vista, pero creo que también es algo necesario y que nos va a ayudar como a complementar nuestra salud mental, porque pues va a ayudarnos a llenar como ese vacío, ¿no? Al final, Dios va a ser quien va a ocupar la mayor parte de nosotros y va a ser quien va a hacer que todo pues sea posible. claro. Entonces, sí, yo considero como algo necesario que haya como este complemento. Y pues también el cuerpo es parte de nosotros, también existe la teología del cuerpo, nuestra salud física, y también es importante, ¿no? Entonces vernos a nosotros como humanos, como personas que necesitamos pues tener salud en todas las áreas de nosotros y en todas las áreas de nuestra vida. Definitivamente. Y ahora que platicamos de esto, me parece curioso porque a veces hay personas con ciertas ideologías sobre también la salud mental, ¿no? Que dicen, bueno, ¿eso para qué? Porque definitivamente antes creo que no se tenía esta conciencia sobre un tema tan importante y más ahora que relaciona la salud mental con la salud espiritual que van de la mano y a veces no se ve así, la gente no lo ve así, pero también yo creo ahí entra un poco el cómo laicos como tú vayan colaborando a esto y a también pues cambiar un poco
las ideologías que, aunque sean también de personas que pertenecen a la iglesia, pues no hacen bien, porque en realidad tenemos que saber cómo acompañar a nuestros hermanos. Claro, se me hace bien interesante porque somos un todo, ¿no? También nuestro físico pues nos va a ayudar a lo mejor a tener mejor salud mental, mejor salud espiritual, a lo mejor no tanta. Todo es parte de, y tener bien en cuenta esto. Y el acompañamiento es necesario. Te comparto una experiencia que, bueno, yo iba un día en un Uber, iba a la iglesia, ¿no? Entonces el del Uber me pregunta, cada que me subo a un Uber y voy a la iglesia, me preguntan, ¿vas a la iglesia? Y yo, sí, ahí eso. Y ya, entonces, me venía haciendo preguntas, ¿no? Porque a veces muchas de las veces que una persona sabe que soy católica y personas que normalmente no tienen acompañamiento de este tipo o relación directa, tienen muchas cuestiones, ¿no? ¿Y cómo es esto? Y me empiezan a preguntar muchas cosas y digo, qué padre, pues que pueda compartirles, ¿no? Aunque sea un poquito. Y una de las cosas que me comentaba es que es bien difícil no pecar, es que es bien difícil esto, yo no sé cómo le hacen. Y al final no es complicado, pero cuando no has recibido ese acompañamiento, pues puede parecer muy difícil. Entonces es cuando confirmo, ¿no? De que es necesario, ¿sí? Y a veces no lo encuentras en tu casa. Como gracias a Dios a lo mejor nosotros de nuestros papás sí, pero hay otras personas que no lo reciben directamente de sus papás. Pero si tú te das cuenta que necesitas ese acompañamiento y tomas la decisión y estás en ese proceso, que es tu propia decisión constante, pues vas a poder aprender, vas a poder crecer en esta área. Y sí, ahorita que decías acerca del señor, del taxista que te contaba, pasa mucho porque a mí también en la prepa, no vamos a decir nombres, pero una vez me dijeron, ven para acá, me dijo una muchacha. Me dice, tengo algo que decirte. Dije, ya se me va a declarar. Nada, no es cierto. No, y me dijo, oye, es que tengo una duda. Y le digo, sí, dime, ¿eres católico? Y ya fue, claro, pues soy católico. Y me dijo, es que no parece. Y ahí en ese momento, digo, para los que somos católicos, pues yo dije, híjole, algo estaré haciendo mal para que no se note que sea católico, ¿eh? Me dice, ¿por qué? No, pues es que hacen muchas cosas que yo no sé que hace un católico. Le digo, pues, ¿qué hago? Dice, no, pues también cuando hacemos fiestas vienes con nosotros. Cuando vamos al cine también vienes. Y yo dije, bueno, pues lo puedo hacer, ¿no? Yo creo que a veces cuando se acerca la gente, más cuando somos jóvenes, porque siempre ven esa parte de cómo si eres joven vas a la iglesia, piensan que a lo mejor solo vas a estar Sí. de rodillas rezando, que van a estar, pero pues la iglesia también es joven. Claro. Y debemos de saber cómo esos jóvenes que están perdidos, pues saber acompañarlos nuevamente, acercarlos y saberlos guiar y demostrarles que ciertos prejuicios o estereotipos que tiene de alguna forma con la sociedad sobre nuestra hermosa iglesia pues no son ciertos, que la verdadera felicidad la encontramos aquí en nuestra iglesia y con Jesús. Claro, Dios es quien llena esto, ¿no? Y, y quería compartir que ahorita que dices eso, yo también me he dado cuenta a través de mi acompañamiento, a través de mi vida espiritual, me he dado cuenta cómo muchas personas tienen también como sus prejuicios, ¿no? Sobre la iglesia. Entonces, incluso se habla a veces de la iglesia por cosas que escucharon, pero nunca han vivenciado cómo es la experiencia y cómo es el acompañamiento. O porque un día fui a misa, no me gustó, ni siquiera entendí nada y me fui. Entonces, el recibir el acompañamiento para poder comprender todo eso, todo lo que conlleva referente a nuestra vida y pues a nuestra vocación. A veces tienen sus ideas que la iglesia es así, que la iglesia te hace sentir culpa, que la iglesia, Dios sí, pero la iglesia no. Muchísimas cosas que a veces son prejuicios o son ideas que nos han vendido, que nos han dado y no son ciertas. Entonces, pues yo siento que a descubrir, ¿no? A invitarte a vivir ese proceso, a abrirte a recibir un acompañamiento para poder quitarte como esas cosas y ver la realidad, qué cosas sí, qué cosas no, y en base a tus aprendizajes tomar como tu propia decisión, ¿verdad? Muy cierto, yo concuerdo contigo. Pero ahora tenemos un experto este día, una experta que nos va a hablar un poco más de
es psicóloga, Diana Mariana. Orgulloso yo porque es de mi comunidad, de Parroquia Nuestro Señor Guadalupe la Mesa. Sí, entonces les agradecemos. Ahorita nos vemos en un ratito. Vamos a la siguiente sección. Va, pues muchas gracias por dejarnos compartir. Pues esto es en base a lo que yo pienso y a mis creencias, ¿verdad? Pero ahorita pues ya nos dirá la psicóloga qué le parece a ella. Nos vemos. Hola, hola, bienvenidos. Yo soy Paulina Solano del Proceso Juvenil Vocacional y el día de hoy tenemos una invitada especial. ¿Gustas presentarte? Sí, claro, yo soy Diana Mariana Espinosa, soy psicóloga y soy actualmente coordinadora del movimiento del SEC, Círculo del Espíritu Santo y de la Cruz. Aquí en Tijuana somos familia de la Cruz, ambas. Entonces, pues por aquí estamos aceptando la invitación de Pau. Sí, muchas gracias por venir. Es cool tener a alguien de la misma familia, de la misma espiritualidad, porque estamos más como en sintonía. Claro. Ya tú sabes. Y el día de hoy invitamos a Mariana porque vamos a tocar un tema muy interesante. Ya les contaba ella que es psicóloga. Y pues bueno, yo he platicado en ocasiones anteriores en el programa sobre el acompañamiento espiritual. Ya lo hemos hablado un poquito porque va muy de la mano de la vocación y el descubrimiento de la vocación. Entonces, ¿quién mejor para hablar un poquito más de este tema que una joven como nosotros que ya ha experimentado lo que es el acompañamiento espiritual, pero también conoce muy bien el acompañamiento psicológico? Entonces, queremos saber el día de hoy como un poquito sobre este tema, cuál es la diferencia entre uno y otro, por qué es importante tomar uno y por qué es importante tomar el otro, y así. Bueno, para iniciar, no sé, ¿te gustaría comentar un poco de tu experiencia? ¿Con cuál quieres empezar? ¿Con psicológico o con espiritual? Yo creo que me iré con el psicológico porque fue yéndome como en el orden histórico en mi vida. Desde mi adolescencia, como que estaba este anhelo de acudir a un proceso psicológico, ¿no? Recuerdo que en la prepa fue como la primera ocasión que acudí al psicólogo educativo, ahí mismo en la prepa. Y así quedó como la única experiencia, ¿no? Pero pues posteriormente en la carrera me adentro mucho más a ahora sí lo que es el vivir el acompañamiento psicológico, ¿no? Y todo lo que va, todo lo que implica, la confrontación, todo el autoconocimiento, todos los retos personales que implica el estar en un acompañamiento psicológico, ¿no? Sin duda, pues es una experiencia para valientes, para todos. Sí. Todos estamos invitados a ello, pero que vale totalmente la pena, ¿no? Yo creo que una de las preguntas que muchos nos hacemos en algún punto de nuestra vida es esto, ¿no? Como, pues, ¿cuándo ir al psicólogo, no? ¿Cuándo puedo acudir a recibir apoyo? Ahorita ya estamos desestigmatizando un poquito más esta cuestión de la psicología. Definitivo. Y creo que estamos mucho más abiertos en esta parte y ya no es tanto el complejo, ¿no? De, voy a ir al psicólogo. Y es escandaloso, ya no. Ya no es escandaloso, ¿no? Hasta vemos por ahí memes de repente como, antes fue al psicólogo. Y ahorita de que, sí, es que dijo mi terapeuta. Sí, así es. Y eso está increíble porque te permite justo compartir con otras personas, ser conscientes de los procesos personales, ¿no? Entonces, yo creo que el momento indicado para ir al psicólogo es cuando tengas inquietud. Cuando te empiezas a preguntar. Cuando ya te empiezas a preguntar. Cuando como, pues debería, o que escuchas que un amigo tuyo, un familiar, empieza a ir y que te da como esa inquietud, ahí es el momento, ¿no? Porque no necesitas estar pasando por una crisis, no necesitas estar en un momento de cambio en tu vida, sino que el simple hecho del autoconocimiento puede ser un motivo para poder acudir a una consulta, ¿no? Sí, y muchas veces están motivados algunas personas como de, necesito un punto de cambio y voy al psicólogo, ¿no? Creo que está cool, bueno, porque ya lo vemos desde las escuelas, ¿no? Vamos tú dices, en la prepa te tocó, yo ya también veo en las primarias, incluso en kinder, que ya hay un acompañante psicológico que está disponible dentro de los planteles educativos, y creo que es un paso muy grande para ir trabajando lo que, pues bueno, las dolencias, lo que vamos sufriendo en la infancia, que me imagino, pues tú eres psicóloga, es muy importante
en el desarrollo. Claro. Sí, ¿no? Y va a tener, lo que estás viviendo ahorita, si no lo trabajas, va a tener un impacto más fuerte más adelante. Exacto, yo me desempeño en el área infantil, ¿no? Tanto en la educativa, pero pues también en la clínica. Entonces, esto ahorita es bien rico poder ver cómo papis y mamis están más involucrados en la salud mental de sus hijos, ¿no? Ujú. Y que esto eventualmente nos va a dar como resultado sociedades más sanas, sociedades como más integradas pues a como las que vemos ahorita, con diferentes retos, ¿no? En su Sí. momento, lo sabrá. Pero sin duda todos tenemos heridas, todos tenemos historia, todos tenemos carencias, anhelos, muy como desde la parte cognitiva, muy desde la parte de eso, como del deseo, que vale la pena podernos plantear, ¿no? Ante, pues cuando se empiecen a hacer preguntas y momentos importantes en la vida. Okay. Por ejemplo, ahorita hablas de anhelos y preguntas y todo esto y dolencias. Y claro, lo comenzamos como el área psicológica, ¿no? Ahora pasando al área del acompañamiento espiritual. ¿Cómo es que, digo, hay alguna diferencia? ¿Se tratan en estos mismos temas? ¿O cómo es que se complementan? Dirías tú. Es maravilloso. Maravilloso el cómo complementar, ¿no? Porque tenemos por un lado como el acompañamiento psicológico, que es toda esta parte de cómo desde técnicas profesionales, técnicas comprobadas, hacia ciertas, pues sí, como pueden ser carencias, dolencias, situaciones desde la parte personal, meramente personal y relación con los otros, pues podemos ser más funcionales, más sanos, una mejor calidad de vida en ese aspecto, ¿no? Pero, y justo hace poco yo le hacía esta pregunta a mi directora espiritual, ¿no? Era sobre una situación personal específica que me causaba conflicto y yo le decía, oye, pero pues ¿cómo cristianizo esto, no? Y yo creo que esa es una de las preguntas principales en el acompañamiento espiritual, dirección espiritual. La maravilla de poder llevar el acompañamiento espiritual es estar con un hermano que permita ser el reflejo de lo que estamos viviendo, ¿no? Y que, pues, con el elemento importantísimo de la fe, pues puede el espíritu, a través de esa persona, ser instrumento, ¿no? No para decirnos qué hacer. La verdad es que en ninguno de los acompañamientos psicológico, vocacional y la dirección espiritual, pues nadie nos va a decir qué hacer, ¿no? Así que si tú creías que era para eso, pues no. Lo siento, pero no. Al final de cuentas, es irnos descubriendo a nosotros mismos para encontrar, digo, eso ya es de mi experiencia personal, para poder encontrar a Dios en cada uno de estos aspectos, ¿no? La dirección espiritual, pues es una persona que nos lleva, pues, cierta ventaja en el camino, cierta ventaja en el discernimiento, para poder cachar, poder ser lo suficientemente trucha, si lo quieres decir, sí, para poder captar los hilitos que Dios va tejiendo en nuestra vida, que a veces nosotros no logramos vislumbrar. Sí. Me gusta mucho cuando trabajo con adolescentes, que les voy explicando como qué es la terapia, qué es un psicólogo. Me gusta usar lo que tenga en la mano, ¿no? Por ejemplo, una botella. Tú puedes ver como este lado de mi taza, pero pues no es la taza completa. Y Paulina pues ve este lado, pero eso no es la taza completa, ¿no? Pero si tú y yo, y junto con Paulina, complementamos y vemos la taza juntos, nos damos cuenta que es todo un circulito, ¿no? Sí. Y que aunque sigue teniendo hielito y sigue siendo el matcha, no hay el mismo matcha, la misma cantidad de matcha de allá que de acá. O sea, es el poder descubrir, ¿no? Y esto es cualquier tipo de acompañamiento. Pero en el espiritual es esta parte de cómo ir viendo el paso de Dios en nuestra vida, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta. Y la otra persona puede ayudarnos a descubrir ese director. Y por ejemplo, en tu historia personal ya decías como, ubico en la preparatoria cuando empecé lo del el interés por el psicológico. En tu historia personal, ¿cómo fue que iniciaste el acompañamiento espiritual? Digo, esto ya es de tu experiencia, ¿no? Como para conocer un poquito. Sí. Les comentaba al inicio que ya estoy en el movimiento del SEC, Círculo Espiritual del Espíritu Santo de la Cruz. Posterior, hay una etapa en nuestra formación, que es un retiro que se llama la Brigada. Entonces,
durante mi brigada, pues fue un momento de encuentro con Dios fascinante, ¿no? Entonces, después de esto, después de sentirme hija muy amada del Padre, no solo saberme hija amada, sino sentirme hija muy amada del Padre. Ujú. Y no sé todavía con qué, ¿no? Pero con un llamado a algo, Ajá. pues decidí que era momento como pues de ponerme en marcha, ¿no? Y poder descubrir, pues, qué quería Dios, ¿no? Poder, lograr como captarlo más en mi día a día. Estaba en la universidad, estaba en cuarto semestre Ujú. de la uni cuando fue mi brigada y pues mesecitos después acudí con mi asesor en ese momento del movimiento a pedirle acompañamiento vocacional, acompañamiento espiritual, perdón. Una gran ventaja, pues para mí, es que justamente los misioneros del Espíritu Santo, pues parte de su carisma es el Sí, acompañamiento. es el acompañamiento. Entonces, pues yo siempre había escuchado eso. Nunca había ido, pero siempre lo había escuchado. No era algo nuevo para mí en cuanto a desconocía que existiera, ¿no? Ujú. Pero sí fue una experiencia totalmente nueva ya al estar viviéndolo, ¿no? Sí. Y es esto, como encontrar mi primera experiencia. He tenido ya muchos acompañantes ahorita, no muchos, pero sí varios. Pero fue encontrar en mi acompañante, pues la imagen de Dios Padre y Jesús amigo, ¿no? Entonces fue muy bonito con Padre Teto. Ah, ok. Cool. Y yo también, bueno, como comportamiento también, yo tampoco tenía, yo al contrario, yo no sabía nada, nunca había escuchado sobre acompañamiento espiritual y así. Y yo cuando me metí al ProJuve en el 2017, porque me invitaron, yo estaba en otro grupo y me invitaron y me dijeron, creo que esto te va a ayudar para ayudar en ese grupo, ¿no? Y luego me quedé. Ahí empecé a escuchar del acompañante y está Conchita y que su acompañante era el Padre Félix, ¿no? Claro. Y yo, ¿qué es eso? Y bueno, ya entrando en el ProJuve dije, me quiero quedar así. Y me dijeron, tienes que tener, bueno, no como obligación, pero sí como que lo necesitas. Si quieres ayudar a otros jóvenes, necesitas, Claro. quieres acompañar, necesitas ser acompañado para ir trabajando en muchas cosas. Y yo también, este año empecé los dos al mismo tiempo, como no acompañante, no acompañamiento psicológico. Y veía como que era uno en una semana y el otro era como a las 3 semanas, ¿no? Entonces de repente como que los temas eran relevantes de lo que me estaba pasando, situaciones familiares, de mis amigos, lo que estaba sintiendo. Y contaba como las mismas situaciones para las dos personas, las dos eran mujeres con las dos mujeres, pero era completamente diferente el tinte. Bueno, yo notaba que como que se unían, ¿no? Porque la psicóloga me decía, es que esto, decisiones, y toma como de, ¿y esto por qué? Yo creo que... Pero del lado del acompañamiento con las hijas del Espíritu Santo, era toda el área de decir, pero es que, ¿qué quiere? O sea, de esto como ver más hacia el futuro, ¿no? Claro. Como ir vislumbrando, pero también pues es mucho ver para atrás. Uh-huh. Y te das cuenta que es como una historia floja, ¿no? Sí. De los dos. Porque está esta parte de cognitivamente, como decíamos, qué es lo que está pasando, como ser consciente en el ámbito tanto sensorial como cognitivo de qué me está pasando, ¿no? Es importante darle nombre. Sí. Y necesitas darle nombre también para el acompañamiento espiritual. Necesitas saber qué te está pasando para poder entonces ahora sí discernir acerca de ello. Una hija del Espíritu Santo decía una analogía muy padre de discernir. Al final de cuentas, a esto nos lleva el acompañamiento espiritual. Poder discernir en nuestro día a día, ¿no? Cuando hacemos galletas, un pastelito o algo así, es necesario cernir la harina. Sí. A veces tiene grumitos, ¿no? Entonces lo pones en tu coladorcito y le vas aquí golpeando, ¿no? Poquito a poco y va saliendo el polvito ya de la harina ligerito y entonces pues es más fácil, es más manejable, lo puedes ver mejor, hasta se siente rico, ¿no? Sí. Algo así es el discernir. Un ejemplo más mexicano, una quesadilla, ¿no? De quesito Oaxaca. Ajá. Pues ¿a poco no está como bien chilo cuando vas haciendo el quesito que lo vas deshebrando? Eso también puede ser un buen ejemplo del discernir, ¿no? No el troncazo ahí de queso, sino poderlo separar, poderlo ver. Entonces, en nuestra vida, que no son galletas ni quesadillas, poder separar, poder darnos cuenta de la presencia de Dios y entonces, dándome cuenta de la presencia de Dios, poder discernir de ciertas emociones, de ciertas tretas, de ciertas cosas que me llevan a Dios, de ciertas cosas que no necesariamente vienen de Dios, ¿no?
Entonces, esto va siendo lo rico, como del acompañamiento. Y la riqueza de ser iglesia, ¿no? El estar siempre acompañados, nunca solos. Porque no estamos en el mundo solos. Entonces, es necesario siempre ir acompañados, ¿no? Sí, y estamos platicando ayer, bueno, antier, no me acuerdo, estamos platicando sobre la parte de lo cool que es tener a alguien que te acompañe. Ya, o sea, está la parte de la toma de decisiones, de discernir, ¿no? De ver las cosas que nos pasan diarios. Lo abres, lo haces más ligero para poder lograr ver la mano de Dios, ¿no? Pero también la parte de acompañar, yo te contaba, yo siempre he sido muy dependiente de mi mamá, bueno, de los dos, de mi mamá y de mi papá, y escuchar como, ¿qué quiero hacer esto? ¿Tú qué piensas? Y pedir consejo, ¿no? Es bueno pedir consejos a personas mayores. Y de repente pensaba como que, pero un día ya no van a estar. Y como que, y siempre estoy dependiendo de ellos. Y entonces ya en el proceso de ir encontrando acompañamiento psicológico, pero más que nada yo lo vi en el espiritual, esto que va a contar, que es encontrarte con alguien en el que confías, que dices, conoce mi corazón, porque yo, bueno, lo vacío, como también a él no le cuento, es pues una parte como de vulnerabilidad que se comparte en el acompañamiento espiritual. Y decir, ok, ya tengo como es decir, una hermana mayor o una otra mamá o algo así. Y es esta parte del acompañar en comunidad, que creo que es donde lo he encontrado a través del acompañamiento. Exacto. Y eso tiene mucho que ver, quieras o no, por más humanos, por más que yo ame el acompañar, que es, para mí una certeza vocacional es el acompañar, ¿no? Y lo hago a través de la psicología profesionalmente. Por más que yo vea como a Dios en esta parte, siempre en el acompañamiento psicológico tenemos pues una posición jerárquica. Y por parte, como la parte profesional, la parte ética, pues los niños que atiendo no son mis hermanitos, ¿no? Sí. Al final de cuentas son mis pacientes. Por más que yo vea a Dios en sus rostros, por más que sean los rostros a los que yo me quiero dedicar, pues está esta parte del profesionalismo, ¿no? De la parte ética. Y un elemento bien padre, y que ayer te decía, ¿no? Del acompañamiento espiritual, es justo el poder estar con un amigo, ¿no? O yo les mencionaba ahorita como que veía a Jesús amigo y a Dios Padre, ¿no? Como mi acompañante. Es esto, como puedes tener una relación filial, una relación de amistad con tu acompañante. Mi acompañante ahorita es de mis mejores amigos. Entonces, está muy rico porque cuando tienes como esta relación y que el mismo acompañante lo puede ir dando, compartes ya como en el día a día, aunque no sea como específicamente en el espacio de acompañamiento, como, oye, me sucedió esto y después lo aterrizamos en el acompañamiento, ¿no? Como ir juntos, como encontrando a Dios en esa parte. Y algo muy padre también es que en esta parte, ya hablaba del acompañamiento psicológico primero, ¿no? Y luego del espiritual. Y en mi historia de vida, después del acompañamiento meramente espiritual, dirección espiritual, viene el acompañamiento vocacional, ¿no? Que ahí es cuando empiezas ya a hacerte preguntas más valientes, preguntas como más intensas y que vale mucho la pena, diría un hijo del Espíritu Santo, vale la vida. Vale la vida. Ajá. Poder hacerte estas preguntas a la luz de Dios y entrar en este diálogo con Dios Padre de, pues, ¿qué sueñas para mí, no? ¿Y qué sueño yo y qué soñamos juntos? Sí. Padre Félix, el que mencionaba Pau hace un ratito, que era acompañante director espiritual. Ajá, de Conchita, hablaba de la vocación y decía que la vocación nunca comenzó a brillar, ¿no? Nosotros lo vimos brillar en algún momento, pero siempre estuvo ahí. Entonces, o sea, imagínate, yo quiero que ubiques que desde la eternidad Dios te ha soñado de una forma, ¿no? Y esa forma es que te ha soñado feliz. Pero feliz, ¿con qué rostros? Feliz, haciendo qué, feliz en dónde, feliz con quiénes. Sí. Y ese es el camino, o esas son las luces que vamos encontrando en el acompañamiento vocacional, ¿no? Que no se reduce a un estilo de vida, como esta parte de lo que llaman las 4 cajitas, ¿no? Claro, matrimonio. No es tan sencillo como eso. Y es lo rico del acompañamiento vocacional. Como poder encontrarte con lo que ya mencionábamos, con tus heridas, con lo que ya sanaste,
con las personas importantes de tu vida, con lo que haces ahorita, con lo que te gustaría hacer, con lo que te mueve, con lo que te lastima, lo que te apasiona. Y entonces ahí encuentras como que es donde está llamando Dios. Sí. En todo eso, ¿no? Pero para que esto pueda ser así de rico y que pueda ser una certeza, es importante que te conozcas a ti mismo. Y para esto una herramienta puede ser el acompañamiento psicoterapéutico. Que tengas algunas bases del discernimiento. Para eso te sirve la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual. Y entonces así puedes llevar un acompañamiento vocacional bien rico, ¿no? Sí. Y esto no quiere decir que, híjole, pero es que ¿qué tal si yo quiero ir a acompañamiento vocacional pero nunca he ido a psicoterapia? No, ya como la Diana dijo que primero ella en su vida fue psicoterapia, Sí, sí. pues no es así, no es como la receta o el orden perfecto, ¿no? Al final de cuentas Dios se vale de todos los medios para poder para poder encontrarnos, ¿no? Ujú. Entonces, pues no es un orden específico. De hecho, yo fui al revés. Primero tuve acompañamiento espiritual y luego psicológico, ¿no? Y entonces, y es parte de la historia y vida de cada uno de nosotros y parte de cómo Dios nos va amando, de cómo nos va encontrando en su amor, ¿no? Entonces, si ahorita tú no estás en ninguno y uno de estos te llamó la atención, o sea, en verdad que búscalo, ¿no? El que te haya llamado más la atención, te van a llevar, vas a descubrir los otros dos en algún punto, te lo aseguro. Sí. Pero no dejes que esa espinita se quede ahí, porque vale la vida que podamos realmente hacer lo que hacemos con amor, hacer lo que hacemos con certeza, hacer lo que hacemos porque sabemos que es para nosotros. Hace unos meses iba platicando con una persona en el carro, ¿no? Y entonces yo le preguntaba, oye, yo por sacar plática, ¿no? ¿Y cómo decidiste ser dentista o por qué dentista y no otra cosa? Y ella me decía, porque nací para ser dentista. Y te lo juro que yo me quedé ciclada, como ya no sé cómo que más me dijo, yo me quedé ciclada en ese comentario. Esa seguridad de nací para esto y nada más. Ujú. Eso, ¿no? Que cuando lo encuentras, que no necesariamente es con una profesión, sino como con, pues sí, con ciertas certezas, con ciertos cimientos de tu vida. En mi caso, Rostro de los Niños y los Jóvenes, la espiritualidad de la cruz y el acompañar. Ya, lo tienes todo. Como, bueno, sigue siendo difícil, ¿no? Pero... O sea, sí, lo descubres, pero es como, yo lo digo como si fuera un mapa, ¿no? Y entonces empiezas a encontrar como la brújula, encuentras algunas señales, tienes el camino. A veces no es tan importante, bueno, sí, no es tan importante como cómo te vas equivocando en el camino, sino lo que importa es el camino. Claro. Entonces sí, pero ir ubicando estas cosas en la profundización de la persona, del joven, ya sea psicológico o espiritual, te van dando luces para ir caminando, porque Dios, de nuevo, como tú decías, tiene un sueño para nosotros, Claro. ¿no? Nos conoce muy bien, entonces dice, yo te conozco muy bien, a ti, tú serías muy feliz en este plan que yo tengo para ti, pero eres libre. Entonces, la pregunta, como lo cool y lo que tenemos que ser valientes es preguntar. Claro. Y con estas herramientas, el discernimiento, el acompañamiento, tanto psicológico como espiritual, es ir guiándonos por el mapa, ¿cómo decirlo? Como el camino correcto. Sí. No que uno sea malo o que otro sea peor, ¿no? Discernir es elegir de lo bueno lo mejor. Exacto. Entonces, elegir lo mejor. Pero sí necesitamos trabajarlo, porque tomar una decisión al aventón o apresurada o algo así, seguramente no es una decisión correcta. Exacto, y que lo rico de esto es que la vocación no es meta, ¿no? Es proceso. Es proceso. Y pues ya cuando llevas tiempo en acompañamiento te das cuenta de esto, ¿no? Como no se termina, sino que vas redescubriendo. Concepción Cabrera habla de la experiencia espiritual. Una de las formas en las que habla de la experiencia espiritual es con las estaciones del alma, ¿no? Y habla de la primavera, el estío, el otoño y el invierno, ¿no? Y le va dando como ciertas características. No te hago spoiler, mejor te digo que compres el libro porque está increíble. Pero habla de esto, ¿no? Como nuestra euforia, nuestro gran gozo primerizo al encontrarnos con Dios, también como nuestras peores depresiones, nuestras peores batallas, nuestro poder recoger los frutos
va siendo cíclico, no es como que es una vez en la vida y ya estuvo. Y con esto ya encontré lo que voy a hacer y toda la vida voy a hacer eso, Ajá. porque también va a tener sus batallas las diferentes partes de la vida, ¿no? Vamos Claro. cambiando el mismo proceso, toda esta parte. Y así. Entonces, ya como para ir cerrando esta parte del tema, creo que el acompañamiento psicológico es más fácil decir como, ok, voy a ir con un psicólogo y todos tenemos un conocido que nos puede recomendar como uno, ¿no? Pero, por ejemplo, el acompañamiento espiritual, tú, así brevemente, ¿cómo dirías que para animar a alguien, qué tiene que hacer? ¿Cómo encuentra un acompañante espiritual? Incluso voy a retomar un poquito así rapidito la parte del acompañamiento psicológico. Si tienes algún conocido o conocida psicólogo, sí te recomiendo que acudas con ella como para recibir orientación, porque ahí existen como distintos tipos de corrientes de acuerdo a lo que Ajá. tú quieras trabajar, ¿no? Entonces, eso como en esa parte. Y en acompañamiento espiritual existen pues religiosas, religiosos, sacerdotes también que acompañan en esta parte, ¿no? Y en algunos casos, pues, laicos también, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, me emociona mucho como estar en escuela de acompañantes. Sí. Pero si puedes acercarte al párroco de tu parroquia, al padre con el que tengas confianza, para, pues, preguntar acerca de si te puede acompañar de forma espiritual. Y si no, si te dicen que no o te da penita con alguien que está seguro, pues los misioneros del Espíritu Santo o las hijas del Espíritu Santo es parte de su carisma, el acompañar los procesos existenciales de las personas y sobre todo con los jóvenes, ¿no? También. Entonces, pues sí, con los misioneros del Espíritu Santo o las hijas del Espíritu Santo. También por parte de Pastoral Vocacional, si tienes alguna duda, en nuestro Instagram, Facebook, que es PBA Tijuana o Vocación Tijuana, también puedes encontrar, si mandas un mensaje, nosotros tenemos la capacidad aquí de redirigirte con alguien. Yo creo que fácil a cualquier persona que esté en estos ámbitos religiosos, sacerdote, Sí. monjita, te va a poder ayudar. Igual y no va a ser él o ella, pero te va a Claro. poder como brincar con quien sí. Uh-huh. O incluso para que puedas discernir o ubicar mejor, a lo mejor tú dices, ay, me llamó la atención el acompañamiento vocacional, pero realmente lo que estás buscando es la dirección espiritual, ¿no? O dijiste, dirección espiritual, pero realmente tus inquietudes van dirigidas más hacia un acompañamiento vocacional, ¿no? Entonces, para esto sirve como el poder ser guiado preguntando, se llega a Roma. Uh-huh. Entonces, sí. Pues bueno, Diana, muchas gracias por aceptar haber venido aquí. Una plática bien padre. Siempre es bien padre poder platicar contigo, más en esta parte de la espiritualidad, porque nos entendemos. Sí. Y pues bueno, también muchas gracias a todos los que están viendo. Espero que les haya sido de ayuda. ¿Algo que quieras promover de alguno de tus grupos? Pues sí, aprovechando. Algo que a mí me ha fascinado del movimiento, del SEC, es justamente que nuestro último fin es vocacional. Pero tenemos esta línea de irnos conociendo primeramente en lo humano, que es lo dirigido, como es el acompañamiento psicológico. Después comprometernos con la parte, a lo mejor, de la dirección espiritual. Y por último, como la parte vocacional. Ahora sí, ¿a qué dedicar mi vida? Entonces, si te interesa como vivir este proceso acompañado de otros jóvenes como tú, pues igual puedes por ahí contactarte por medio de nuestras redes sociales. Somos SEC Tijuana o SEC Tijuana en Facebook. Y pues por ahí te damos información para poder entrar a todos los jóvenes de 17 a 24 años. Súper. Pues bueno, muchas gracias. Y pues bueno, esto sería todo por nuestra parte. Y bueno, volvemos al programa. Chao. Estamos de vuelta, hermanos, y estamos muy contentos. La verdad, fíjate que me pareció muy interesante esta sección. ¿A ti qué te pareció? Excelente, creo que complementó un poquito sobre lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Enlazado. Ajá, y que confirmó un poquito, pues, la idea que ya teníamos. Acerca de la salud mental, espiritual. Sí. Y principalmente también, muy importante, conocer que hay grupos que acompañan, como los que nos mencionaron. Pero vamos a seguir a la siguiente sección. ¿Quieres comentar? Sí, pasamos a la siguiente sección donde nos va a compartir Fray Juan Carlos, que nos contará un día en la vida de los franciscanos. Así que vamos con él. Tijuana, Baja California, zona centro de la ciudad. Entre uno de los parques más emblemáticos de Tijuana se encuentra Fray Juan Carlos, sacerdote franciscano, que nos dirá el y por qué no ser un religioso franciscano.
Hola, ¿qué tal? Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Me presento, soy Fray Juan Carlos Salinas Valdés, de la Orden de Frailes Menores, OFM, conocidos más como franciscanos. Actualmente me encuentro aquí en el templo de San Francisco de Asís, en el centro de Tijuana. Soy el rector de este templo, precisamente de aquí de San Francisco. Gracias por venir a saber un poquito sobre nuestra vida, un día, ¿verdad?, en la vida de los frailes. Entonces, nosotros del día ordinario, hoy, por ejemplo, ¿verdad?, en la mañana tenemos nuestra oración a las 7:30 de la mañana, en la cual rezamos las laudes, el oficio de lectura. Después de ahí nos vamos a la Eucaristía, al sacerdote que le toque celebrar la Eucaristía. Los hermanos entran a una misa comunitaria, los demás pues ciertamente con actividades propias de casa. Después de este momento de la Eucaristía, pues nos vamos al comedor a compartir los alimentos del desayuno y después cada quien a sus actividades. En el caso de aquí nosotros, templo San Francisco, como no es una casa de formación, entonces el templo como tal pues requiere cierto, ¿verdad?, de las Eucaristías diarias, de las confesiones, si se presenta algún funeral, eso es parte de los sacerdotes. Pero también tenemos dos hermanos, dos de ellos que actualmente están participando, que están ayudando a nuestros colegios, dando clases en la parte también de la formación de los niños y niñas que tenemos en nuestros colegios. Hay otros hermanos que se dedican propiamente, uno de ellos que es el custodio de Tierra Santa, entonces él todo el día, ¿verdad?, o durante el día de su jornada, está preparando precisamente todos los artículos de Tierra Santa, realizando las patentes y bueno, todo lo que sea referente a Tierra Santa. Otro de nuestros dos hermanos, pues dedicándose a cuidar a uno de nuestros padres mayores, que aquí estuvo por mucho tiempo en el templo de San Francisco sirviendo como sacerdote. Ya actualmente tiene 96 años nuestro padre, entonces él es el que lo cuida, ¿verdad? Es el que le administra los medicamentos, lo baña y todo eso. Entonces, diferentes actividades. Hay otro hermano que es el ecónomo provincial, porque dado que aquí nosotros en la Casa de Tijuana es nuestra curia provincial, entonces aquí con nosotros se encuentra nuestro ministro provincial, está el secretario provincial y está el ecónomo provincial, cada uno de ellos, cierto, con sus funciones, ¿verdad? El secretario pues realizando las circulares, realizando los informes, realizando los pues valga, al final de cuentas, los escritos que tiene que realizar informes para nuestros hermanos de toda la provincia. El secretario, pues que está el ecónomo, que se encuentra constantemente pues en esta parte de regular pues, los pagos y todo lo que conlleva, pues al final de cuentas, la economía. Entonces, es parte de nuestra tarea del ordinario de nuestro día, de la mañana, ¿verdad? A mediodía nos volvemos a juntar, rezamos la hora intermedia y comemos, ¿verdad? O compartimos los alimentos de la comida. Después de ahí, pues cada uno también de nueva cuenta, ¿verdad? Algunos regresan ciertamente a la oficina del secretariado, otros seguimos con las confesiones, las Eucaristías de la tarde. A las 7:45 de la noche nos reunimos para realizar el rezo de las vísperas y las completas, y después de ahí la cena, que es libre ciertamente, que al final de cuentas nos reunimos todos, ¿verdad?, como hermanos, porque es esa parte de nosotros como fraternidad de compartir los alimentos. Entonces nuestro día a día de ordinario, sobre todo en esta casa, ¿verdad? En diferentes casas de la provincia pues es distinto, porque las casas de formación es un poquito distinto su ritmo de vida, sobre todo porque en algunos momentos hay quienes pues desde la mañana la oración, hay quienes sobre todo los estudiantes, ¿verdad?, ciertamente la oración también, el desayuno, de repente que tienen que realizar pues sus quehaceres del día, ¿verdad? O los quehaceres de casa, la limpieza, sus estudios, pero igual de todas maneras, casi todas nuestras casas va normalmente oración, compartir los alimentos, nuestros quehaceres del día. En la comida nos reunimos de nueva cuenta para rezar y compartir los alimentos. Después por la tarde las vísperas y las completas. Entonces, esa es nuestra forma o nuestro día a día, ¿verdad?, aquí de nosotros como frailes menores. Ahora bien, dentro de nosotros, dentro de nuestra formación desde que iniciamos, tenemos nosotros, ¿verdad?, una etapa que es la primera, que es la del postulantado, que es un año, que se encuentra en Guaymas, Sonora. En esta etapa, pues vivimos ciertamente ya una vida como frailes sin llevar o portar todavía el hábito, en el cual pues es prácticamente el formarnos humanamente, comenzar a conocer un poquito más la vida franciscana, la vida de fraternidad, es un año, ¿verdad?, de formación humana. Después de ese año tenemos un año de noviciado, que es esta parte de vivir un poco más en la espiritualidad, un poco más ciertamente en el claustro, de vivir
como fraile, ¿verdad? En la parte más de la oración. Ese se encuentra nuestro noviciado en la colonia Vicente Guerrero, cercano a San Quintín. Es un año también de noviciado. Después de ahí nos vamos al posnoviciado, que es acá en Mexicali. Es un año también en el cual de alguna manera se profundiza, de alguna manera ya lo que es ver un poquito más sobre la espiritualidad de San Francisco, los escritos de San Francisco, nuestra regla, nuestras constituciones particulares, nuestras constituciones generales. Entonces es profundizar un poquito más en la vida como tal de fraile franciscano. Pero antes de llegar a esta casa del posnoviciado, saliendo del noviciado, hacemos nuestra primera profesión, que son nuestros primeros votos, los cuales renovamos año con año, hasta llegar el momento en que nosotros, pues ya maduramente, optemos por hacer la vida, o más bien por hacer los votos solemnes, los votos que son ya para siempre. Dentro de este proceso, precisamente de formación, llegamos al posnoviciado y entonces ahí nosotros como orden tenemos, un regalo muy bello, ¿verdad? Una de hermanos que nos consagramos para el sacerdocio, o que Dios nos hace este regalo, porque es un regalo, es un privilegio, ¿cierto? ¿Verdad? El sacerdocio, y otros hermanos que no quieren ser sacerdotes. Entonces ahí viene este momento de formación en los cuales los que van a ser sacerdotes, o los que nos formamos para el sacerdocio, pues vamos hacia la filosofía, después a lo mejor puede ser año de servicio y la teología, y los hermanos que se quedan con la opción de solamente ser hermanos, hay una formación que es el juniorado como tal. Entonces son las dos maneras en que nosotros nos formamos, ¿verdad? Como frailes solamente o sacerdotes, que al final de cuentas, sacerdotes o no sacerdotes, somos frailes para toda la vida, ¿verdad? Porque para nosotros, pues ciertamente la consagración es para eso, para ser hermano menor, como lo lleva el nombre. Y les decía al inicio, OFM, Orden de Frailes Menores, nos conocen como franciscanos, pero en realidad nuestro nombre es Orden de Frailes Menores, ya que San Francisco de Asís así lo pedía y lo decía, ¿verdad? Sean los menores, y por eso el nombre de tal cual como Orden de Frailes Menores. Entonces, les decía, estas son nuestras etapas de formación que tenemos en nuestra provincia, y nuestra provincia San Junípero Sierra abarca Mazatlán, Baja California, toda la Baja California, ¿verdad? Sur y norte. Tenemos casa en Mazatlán, la casa de Guaymas, que es la que les decía que es el postulantado, Obregón, que es una parroquia, Esperanza Sonora también, que es una parroquia, Mexicali, que es casa de formación, nosotros aquí Tijuana, que es templo, ¿verdad? Y que es la curia, que es la casa principal, o que como la conocen como curia provincial, casa en Ensenada, ¿verdad? Que es el templo de San José, más hacia abajo también en San Quintín, en la Vicente Guerrero, que es donde está el noviciado, en Los Cabos, y actualmente, ¿verdad? Hace poquito que tuvimos la oportunidad de que el Señor nos regalara la oportunidad de servirle en una casa en Hermosillo, Sonora, y también en Petra, Mallorca. Entonces eso es lo que abarca nuestra provincia como tal, de San Junípero Sierra, y les digo, pues es nuestro día a día, es la manera en que nosotros vivimos, y sobre todo parte de nuestro apostolado como tal. No solamente es el templo, no solamente es la parroquia, no solamente es la misa. Para nosotros, como gloria de Dios, como somos una orden misionera. Tenemos una casa de enfermos terminales, ¿verdad? En Mexicali, tenemos casa de migrantes en Mazatlán, entonces tenemos colegios también en los cuales podemos servir. Abarcamos de alguna manera varios lugares, ¿verdad? Varios apostolados, varias maneras de servir, no solamente en el templo, no solamente en los sacramentos, sino que para gloria de Dios también podemos servir desde los niños, los adolescentes, jóvenes, los migrantes, los enfermos. Francisco de Asís siempre nos decía, ¿verdad? Háganse uno con el hermano. Entonces, parte de hacernos uno con el hermano. Entonces, pues eso es la parte de nosotros de frailes franciscanos, y pues sobre todo hacerles la atenta invitación, queridos jóvenes, a que, si ustedes tienen la inquietud vocacional, si ustedes tienen, ¿verdad?, ese deseo de servir a Dios, ese deseo de consagrarse, pues en esto precisamente, no solamente, a lo mejor no como laico solamente, sino en una vida consagrada como tal, pues los frailes franciscanos les esperamos con los brazos abiertos, a que nos conozcan, ¿verdad?, a que sepan cómo es nuestra espiritualidad, qué es lo que realizamos otra vez, ¿no?, el día a día, ciertamente, que no estamos solamente, a veces se piensa, ¿no?, que una vida consagrada es solamente la pura oración, solamente es el estar callado, no, hay todos momentos, ¿verdad?, nuestro momento de oración, nuestros momentos de silencio, nuestros momentos de convivir, nuestros momentos de estar en el comedor con los hermanos fraternizando, nuestros momentos de apostolado, nuestros momentos de compartir con toda la iglesia. Así es que, queridos jóvenes, jovencitas también,
también les invito, porque no solamente es la orden de nosotros frailes, sino también la orden de Santa Clara, ¿verdad? Que es parte de nuestras hermanas. Entonces, quien guste, ¿verdad? Los esperamos aquí, primeramente aquí nosotros en el Templo de San Francisco, a que nos conozcan un poquito. Y si tienen más, pues más inquietud vocacional, a que se contacten con nosotros, ¿verdad? Con nuestros hermanos que son los portadores propiamente de la pastoral vocacional, y pues nos conozcan un poco más. Muchas gracias y que el Señor les siga bendiciendo. Estamos aquí para servirles. Les deja la bendición su hermano y sacerdote en Cristo, Fray Juan Carlos. Paz y bien. Es el momento de concluir el programa de hoy, hermanos. Estamos agradecidos porque nuevamente nos acompañaron y tenemos ciertos avisos que darles antes de cerrar. Pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Les comparto que el próximo 12 de noviembre vamos a tener lo que es la jornada vocacional en el Decanato 14. Se va a llevar a cabo en Rosarito, en la Casa de las Hermanas Samaritanas. Es para todos los que están, pues, los que gusten conocer o pues aprender un poquito más sobre las vocaciones. Está abierto a cualquiera, sobre todo va enfocado a jóvenes y creo que es algo pues muy importante. Pues aprovechen que tienen esta oportunidad de compartir con las diferentes vocaciones, con religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, matrimonios, y pueden como ampliar esta perspectiva donde van a aprender un poquito más y aprender como a tomar ciertos caminos, ciertas decisiones, ¿no? Una pequeñita orientación. También les comparto que la próxima semana vamos a tener... Ahí se viene un spoiler. Vamos a tener un episodio... Un episodio especial donde vamos a estar compartiendo aquí el equipo de esta programación. No vamos a tener invitados, pero pues va a ser algo que vamos a preparar, algo que va a estar muy padre. Vamos a estar platicando sobre cosas muy interesantes, así que no sabroso. Falten. No quería decirlo de esa forma, pero sí. Va. Bueno, hermanos, pues nuevamente les agradecemos. Esperamos que este programa haya sido de su grado y recuerden acompañarnos en una semana. Nos vemos, muchas gracias. Bendiciones. Espacio Digital Arquidiócesis de Tijuana, una señal que nos une en la misericordia.